Buenos días, tengan todos ustedes. Nos encontramos en un episodio más para Cámara en Mano. Es nuestra tercera temporada. Recordarles que estamos en Otusco, Julcán, Granascope, Trujillo y Virú a través de televisión el 3.3 y en radio en el 830 AM con un nuevo horario. Ya estamos los martes a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, recordarles que Cámara en Mano es un proyecto que pretende llevar los eventos culturales a través de entrevistas y brindar datos para los interesados en el mundo del cine y la cultura en Piura. En esta oportunidad queremos inaugurar la tercera temporada con un invitado muy especial. El agradecerle sobre todo por haber accedido a esta entrevista. Él es el profesor Alejandro Machacuay. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, Leila, y aquí encantado de participar en tu programa. Ujú. Muchas gracias a usted, profesor, sobre todo por haberse tomado ese tiempo, como le mencionaba. Sabemos que su trayectoria viene marcada ya por, sobre todo por las asesorías a estudiantes que muestran bastante interés en lo que es el mundo del cine, ¿no? Quisiéramos saber su perspectiva como profesor, cómo ha sido, ¿no? Toda esa trayectoria que ha venido trabajando con los estudiantes, qué retos ha encontrado, cómo los ve actualmente. Bueno, llevo trabajando como profesor en el área de comunicación audiovisual en la Universidad de Piura y llevo ya más de 30 años trabajando como profesor. Y lo digo en los años porque es interesante ver la evolución, ¿no? de la comunicación audiovisual desde mi perspectiva como docente, ¿no? De primero estudiar en ese entonces ciencia de la información y un plano teórico, porque en ese entonces era impensable poder hacer algo porque las cámaras nada más tenían los que hacían cine y eran los que se llamaban en ese tiempo equipos industriales. Pero ya conforme avanzó el tiempo, llegó el boom del lado digital, salieron las cámaras portátiles, aún con cinta magnética, luego lo digital y luego ahora la guía. Entonces, ¿por qué? Porque la historia de la comunicación audiovisual, yo creo que en toda universidad y acá en la región Piura, tiene que ver con la evolución tecnológica. Y hoy por hoy podemos decir que los chicos universitarios ya pueden hacer cine, incluso desde los primeros años en la universidad. Ujú. Parte también de su trabajo nos comentaba, o bueno, leí un poco sobre sus entrevistas, que viene marcada por su infancia, ¿no? Parte de su inclinación hacia el cine, Sí. con el apoyo de su papá, con este Ah, tipo de incentivos, sobre todo el cine en ese tiempo cuando usted era aún pequeño. Entonces, coméntenos un poco esa experiencia, o sobre todo esos años. sí, bueno, no esperaba esa pregunta, pero igual en algún momento en algunas clases he contado de que si yo estoy como profesor de cine se lo debo a mi papá porque él era muy cinéfilo y era un señor al que le gustaba el cine de acción, el western, el spaghetti western y las películas ya también de artes marciales. Y él sí, él iba, pero las funciones, en ese entonces habían tres funciones, matinée, vermú y noche. Él iba en la noche, que era a las 10 de la noche. Ujú. Y yo siempre le robaba que me llevara. Y él decía, no, te vas a dormir, no, 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 no. Y él juraba que el día que me prometió que me iba a llevar, juraba que me iba a dormir, pero no me dormí. Y tuvo que llevarme, ¿no? No porque no quisiera, sino porque por la hora y todo. Ya ese día que me llevó fue un momento mágico porque resulta que la película que vi, porque luego descubrí, había sido por un puñado de dólares de Sergio Leone con la música de Ennio Morricone y protagonizada pues por Clint Eastwood, Willie Wallace y Lee Van Cleef. Bueno, en ese entonces yo no era consciente de lo que había detrás de esa película. Y cada vez en mis clases, cuando me toca dictar sobre Sergio Leone, sobre el Spaghetti Western, bueno, yo siempre me emociono, sobre todo porque recuerdo esos momentos de cuando era niño y cuando mi papá me llevó al cine. Al cine y empezaba a marcar sus primeros pasos para lo que hoy es su trabajo. ¿Sí? Ujú. Ahora, el cine piurano actualmente, o sobre todo peruano, viene marcado ya por algunas resoluciones, algunas leyes que están tratando de acortar un poco el presupuesto que se le brindan a los estudiantes. Hablo de los estímulos del DAFO, del Ministerio de Cultura. Quisiéramos saber, usted cómo cree o cómo cree que está interviniendo el Estado a través de este tipo de leyes. Claro, bueno, sabemos que en los países donde se hace buen cine siempre tienen que se va en relación a la cuestión política, también a la cuestión cultural. Hubo una ley, la ley que de la época de Velasco,
en la que se obligaba a todos los cines antes de la proyección principal incluir cortometrajes peruanos. Y bueno, Así es. esa época fue una época dorada porque por esa ley es que se hicieron varios cortometrajes. Yo recuerdo haberlos visto en mi niñez, ¿no? Ujú. Y ahí fue un espacio para lo que luego serían directores consagrados como Federico Lombardi, por ejemplo. Ujú. Pero bueno, después vino Fujimori, Alberto Fujimori, y derogó esa ley y se dejó de hacer cine. Y ya luego después salió el CONACINE, luego la DAFO, en la que gracias a los incentivos que ofrecía el Ministerio de Cultura se han hecho muy grandes películas del llamado cine regional, que es aquel cine que se hace fuera de la capital del Perú, que es Lima. Ujú. Y bueno, hay, obviamente, como en el cine, hay buenas películas y otras que no lo son, otras marcadas con un tinte ideológico, pero gracias a esos incentivos han salido joyitas, joyas del cine regional, ¿no? Como Huayna y Pacha, que es una de mis películas favoritas y no solamente, no solamente lo digo yo, sino hasta los críticos reconocidos del Perú lo señalan, ¿no? Lastimosamente ahora hay una nueva ley que un poco está frenando el hacer cine en las regiones. Pero bueno, siempre el que hace cine no lo va a dejar de hacer y buscará la manera, ¿no?, de hacer cine. Pero es una lástima que ya no haya ese apoyo Ese apoyo. que había antes, sí. Sobre todo si están censurando parte de la opinión pública, ¿no? Si hablamos de algunas protestas o que el cine al menos es una puerta para dar para dar vista, ¿no? A los problemas que hay en esta sociedad y que el Estado empieza a censurar un poco, empieza a limitar también la creatividad, ¿cree usted? Sí, sí, efectivamente, bueno, la terminología siempre hay que manejarla con cuidado, pero efectivamente hace poco Martín Scorsese decía que el cine es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y bueno, y el hecho de limitar esos incentivos o de frenar o de quitarlos ya es limitar también la voz de algunos cineastas de pronunciarse a través del cine como arte de ciertos temas que ellos quieren contar. Ujú. Tocando un poco lo que son películas ya de la región, hablamos de Piura, ¿no? Sobre todo el lugar donde usted se ha formado como cineasta y claro, con la referencia de directores o de gente del exterior. Queremos saber si usted tiene alguna inclinación por alguna película piurana. Bueno, en principio yo creo que puedo, antes de hablar del cine piurano, de hablar del cine regional, Ujú. que como dije es un cine que según el libro de Emilio Bustamante llamado Nuevas Miradas Múltiples, que habla del cine de hecho fuera de la capital del Perú, comienza desde los 90 y se empezó a hacer cine primero en el sur del Perú y luego ya en el centro, en la selva. Entonces, imagínate, por eso para mí particularmente que hayan derogado esta ley ¿no?, en la que se incentivaba el cine regional se haya cortado. ¿Por qué? Porque como señala el libro de Emilio Bustamante, son miradas múltiples y Ujú. miradas que puede ser distinta a la mirada de una mirada de Piura, la de la selva, la de la sierra, y sobre todo, y en particular, es que el cine que más me gusta es el cine llamado el cine humanista, ¿no? Que cuentan historias de la cotidianidad y que la, es, eh, es la mirada según, como bien se sabe, del director. Claro. Y un director de una zona es diferente al de otra zona. Entonces, eran miradas múltiples que ahora desafortunadamente se está limitando. Y dentro del cine peruano se hace cine, pero más en el formato de cortometraje. Hay unos cortometrajes muy buenos, Ujú. ¿no?, que sí hay que destacar. Y luego cine peruano en largometraje y se empezó a hacer gracias a los incentivos del Ministerio de Cultura que ahora los han limitado. Hay un gran proyecto que lo dio con mucho orgullo de un alumno que ahora es mi colega, Samuel Rubina, que ha hecho su ópera prima Ujú. y que su película fue seleccionada en el festival en esa categoría de Work in Progress, ¿sí? El WIP. Ujú.
y luego esa categoría similar también, para esa categoría fue seleccionado en el Festival de De Guadalajara, Guadalajara. ¿no? Y Ahora el ahora último. pronto se va a estrenar en un festival, que no puedo decir su nombre por ahora, es internacional y eso para mí es un gran orgullo y yo creo que este es de lo que va a estas alturas del siglo XXI, ya se puede hablar de un cine piurano que le ha costado, imagínense, ¿no? El cine tiene más de 125 años y recién en el siglo XXI, por lo digital, por los incentivos del Ministerio de Cultura, es que se está diversificando el cine, ¿no? Claro. Nuevas miradas múltiples, ¿no? Y eso. Claro. Ahora, tocando también parte de su trayectoria, me comentaba que se le hacía un poco difícil haberse adaptado a las redes sociales, que es lo que ya más te está teniendo en estos momentos más cobertura, sobre todo Sí. por los mismos estudiantes, y que incluso usted interactúa con ellos, comparte algunos cortometrajes. Sí. Pues, quisiera que nos comente un poco sobre eso, cómo fue su proceso de adaptación, ¿no? Bueno, es que un poco parecido a la evolución del cine local, ¿no? En el sentido de que por lo digital es que se está empezando a hacer cine. Entonces yo de algún modo como profesor tengo como que adaptarme a lo nuevo y lo rico de enseñar cine es que tú puedes sacar ejemplos de películas actuales o como las de antiguas y a mí que me costó un poquito adaptarme a esto de las redes sociales, ahora como que he encontrado un medio para no compartir, por ejemplo, reels de gente que sabe mucho de cine y que comparte en un formato de tan poco tiempo sobre la historia del cine, sobre directores, sobre géneros. Claro, y eso es muy bueno porque en mi época de estudiante solamente habían libros y no los sabían muchos. Luego salieron la televisión por cable, ahora el streaming, y Ujú. ahora sobre esas películas, cómo es que se publican cosas muy interesantes en las redes sociales que comparto y que yo algunas veces genero, porque también trato de analizar fragmentos de películas y creo mi propio reel. Hace poquito aprendí Hacer a hacer su... los carruseles, que no sabía qué esto qué es, ¿no? Investigué, ya hice uno sobre un gran filósofo Edgar Morin, que dice eso, de que estamos viviendo en una sociedad en la que la humanidad se está perdiendo, ¿no? Ujú. Y que una manera de recuperar eso que estamos perdiendo es a través del arte. Y menciona al cine. Así es. Entonces eso es muy importante, ¿no? Claro, también sí lo hemos visto también interactuando con las IAs, ¿no? La Ah, inteligencia artificial, ahí también parece. sí, no, la IA yo creo que me está revitalizando porque de verdad que si se sabe usar como una herramienta, es un gran medio para, ¿no? Hacer cosas, en mi caso, en el tema de la docencia, Ujú. ya hago mis presentaciones en PowerPoint mucho más dinámicas, a Más. través de una IA que es Gamma, no sé, Ujú. y es muy interesante. Y por ejemplo, los ejemplos de películas, de cómo puedes sacar un tema que yo suelo dictar, que es estética del cine, donde hablo de la historia del cine y cómo salen videos de temas que yo dicto en clase, como el cine antes del cine, la época dorada del cine, que son los años 20, hablan del expresionismo alemán, Ujú. del surrealismo, y hay material muy rico, ¿no? Muy bien hecho, de muy buena calidad, que están publicadas en esto de las redes sociales, Ujú. ¿no? Y no solamente es compartir, trato en la medida de lo que sé, de lo que estoy aprendiendo, también De aportar mi granito de adaptarse. arena, Claro, adaptarse y sobre todo adaptarme. hacerlo más práctico para sus Sí, estudiantes, ¿no? sí, Eso sí. sobre todo. Ahora, a lo largo de su carrera como docente, ¿qué satisfacción le ha dado estudiar, bueno, enseñar a algunos de sus estudiantes, ¿no? De repente hay una historia en específica que, bueno, le enorgullece decir que fue su estudiante, que le enseñó tal técnica, que gracias, o que quizá parte de su trabajo también está marcada en su trayectoria de... Sí, bueno, la verdad que como profesor y particularmente de cursos como el de cine, me ha ayudado un poco tener acercamiento con los alumnos, es más, llegar a ser mi amigo de mis alumnos, de tal modo que cuando ya egresan siguen siendo mis amigos. Ujú. Soy padrino de dos egresados que en su momento me llamaron para ser padrino de sus niños y ya no son
ya no son mis alumnos, sino soy su compadre o soy, no, su amigo, hasta ahora seguimos en contacto y es bueno saber que, que, que yo como profesor tengo un impacto, si se puede decir, en mis alumnos, tanto que después ellos mismos lo dicen, ¿no? Claro, Lo señalan lo y me señalan en su agradecen, trayectoria. profesor, gracias a usted aprendí cine, ¿no? Algunos han convertido en directores de cine Ujú. y bueno, ellos mismos, yo me da un poquito de pudor decirlo, pero dicen, no, profesor, usted me ayudó en esto, ¿no? Sí. Y además que el cine no solamente es para hacer cine, aprender cine no solamente es para hacer cine, porque también el cine es aleccionador, te ayuda, Ujú. el cine también es un gran medio para formar en virtudes y en más cosas. Y demás. Ahora, menos en Piura se están realizando una serie de festivales que son incluso iniciativa de los propios Sí, estudiantes, como Cine con Chifle, por sí, ejemplo, que viene ya dirigiéndose por Samuel Urbina, que también sí. fue parte de su alumnado. ¿Qué le parece ello? Que ya no se quede el cine en las aulas, sino que también empiece a apoyar a más cines, a más personas que lo hacen de forma independiente. Sí, eso es lo más bonito también, estos últimos cambios en el cine, con el tema de la distribución, porque antes había el gran festival y era el único o el más importante, que era el Festival de Lima, que muy bueno, que acaba de terminar Sí. en su última versión, pero después ya se han ido surgiendo festivales en distintas partes del mundo y con distintos modos, ¿no? Miradas, e incluso espacios Ujú. para gente joven, para un cine mucho más diversificado y que hay cine de animación, el festival de animación, el festival de terror. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Para los estudiantes porque tienen la posibilidad de no solamente hacer cine dentro de las aulas o en su universidad, sino hacer cine y mostrarlo en otros espacios. Y además los festivales hay gente que ellos mismos crean sus espacios para Ujú. difundir, enseñar el cine. Tengo alumnos que ahora mismo están estudiando y dictan en colegios cursos de lenguaje de cine, hacen concursos de cortometrajes, Ujú. y eso es muy, muy bonito. Decía hace poquito, hablaba del filósofo Edgar Morin, un señor de 104 años, filósofo que señala que una manera de que nosotros sigamos sin perder nuestra humanidad es una de las maneras es el cine, Ujú. poesía, la literatura, ¿no? Y eso es muy bueno. Claro. Sobre todo si está llegando a zonas rurales, ante Sí, todo, ¿no? Es algo que nos atrae bastante porque, por ejemplo, en la Sierra Piurana ya se están creando o se están grabando algunos cortometrajes. En la sierra, en los caseríos también se está llevando, se está proyectando ese tipo de historias, ¿no? Que también, como usted menciona, es una forma de contarlo, ¿no? El cine en su máxima expresión, ¿no? claro, eso una vez más, gracias a la democratización de las herramientas con las que se hace cine y por la particularidad y naturaleza del cine, que es contar historias que siempre yo lo resalto a través de cámaras y sonidos. Y cómo tú generas una imagen con una cámara, y esto es una cámara. Un equipo tan chico, tan pequeño y que no pesa nada y que según el conocimiento que tú tengas del lenguaje cinematográfico y según el cine que has visto, puedes también contar tu historia. El sonido, con un micro estos que usan para el celular, puedes micrar y hacer un corto con diálogos que antes era bastante difícil. Y sin más, si la Ujú. historia que vas a contar es, por ejemplo, en el caso concreto de los niños de la sierra, los chicos de la sierra, es una mirada mucho más local y a veces mucho más sincera, Ujú. humana, ¿no? Eso es lo bonito del cine. Pero ¿de qué vale que tengas todos los recursos? Porque puedes tener tu iPhone, estos que cuestan un montón de plata, pero si no tienes esa mirada, no tienes el conocimiento de lo que es el cine, la estética, la belleza del cine, ¿qué vas a sacar? Y menos si tienes clichés de cómo debe contarse una historia, ¿no? Nada Ujú. como tu propia mirada para contar una historia.
Claro, y es algo que resalta bastante el cine independiente, ¿no? Que es algo que, bueno, por lo general son personas que están con la iniciativa, sin recibir, sin fines de Sí, lucros, ¿no? Están ahí constantemente haciéndolo, sí, ¿no? sí. Me interesa bastante también que dentro de su repertorio formó incluso el espacio de cine para en UDEP, ¿no? Entonces, ¿cómo lo está manejando actualmente? Wow, es algo de lo que ahora, luego del pasar de los años, puedo decir con mucho orgullo de que tenemos un espacio de cine desde los 90, que es el Cineforum, y ya vamos, nos vamos por cumplir ya casi los 30 años. Imagínate, 30 años hubo una pequeña interrupción, pero imagínate 30 años de poner cine distinto al que se veía, que yo siempre digo, el Cineforum es proyectamos películas que no se proyectan en las salas En las salas comerciales, que además comerciales. hacemos una introducción de las películas y luego las comentamos. Ujú. Entonces, esos 30 años, todos los títulos que hemos pasado, que van desde Chaplin, Kurosawa, Leone, Lombardi, Kitano, Godard. Entonces, wow, uno puede decir, wow, ¿no? Sí, pues, Cuántas experiencias también sí, hay, ¿no? sí, Y sí. aprendizajes para sus Sí, estudiantes. y hay gente que incluso ya egresada sigue asistiendo al Cineforum, y no Ujú, necesariamente comunicadores o estudiantes de comunicación. claro. Ahora, detrás de las pantallas tenemos estudiantes o personas que están muy interesadas en seguir contando historias, ¿no? Que pretenden quizás llevar sus proyectos a algunos festivales. Usted como docente, ¿qué consejos le daría a esos estudiantes o quizás personas que no están estudiando necesariamente comunicaciones, pero tienen esa necesidad de contar una historia y de contarlo a través del cine? Sí, bueno, que hoy en día se puede hacer cine y con un lema que siempre le digo a mis alumnos, menos es más, aún a nivel de lenguaje cinematográfico hay lo que se llama el fuera del campo, cosas que tú no puedes mostrar, pero sugerir, pero como decía antes, todo va a depender de cómo tú también estés formado como persona y los valores que tengas y lo que quieras contar. Y es muy importante, por eso yo le digo a mis alumnos que estudiar comunicación audiovisual o comunicación va más allá, bueno, particularmente comunicación audiovisual, tienes que tener muchas habilidades, además de la habilidad que puedas tener tú en el manejo de los equipos, Ujú, en los programas de edición, eso que está muy bien, es muy necesario, pero después el cine es el séptimo arte, tienes que también saber de las otras artes, de la literatura, de arquitectura, de poesía, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, si tienes esa sensibilidad y dominas el lenguaje y tienes esas ganas de contar al mundo cosas que no se cuentan en las salas comerciales, pues tienes tú la oportunidad de hacer, de ujú, contarlas, ¿no? Por eso yo siempre digo, hablo del cine invisible, aquel cine, no, perdón, hablo del cine que hace visible lo invisible. Películas que pocos cuentan a nivel de tema. Y, y yo siempre digo que es que así como la obra, la palabra del mudo de, siempre me olvido de este nuestro famoso escritor Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, en el cine también puede servirle como una herramienta para dar voz a los que no tienen voz, contar aquellas historias que no se cuentan. Y ujú, si son locales y cercanas a ti, al alumno, al joven, ¿por qué? Tienes tú la oportunidad de contarlo. ujú. Ahora, tenemos un bloque de preguntas rápidas, las cuales, bueno, nos interesa sobre todo algunos datos, como su película favorita, Qué bello es vivir y bueno, El Padrino también. su director favorito, Martin Scorsese, su artista favorito, Marlon Brando, ujú, el libro, el último libro que está leyendo o su libro favorito Los Miserables de Víctor Hugo. y su serie que ahora se encuentra viendo. Bueno, Breaking Bad ahora no veo actualmente. Bueno, Breaking Bad es una serie Ujú. de esas que hay que ver. Hay que ver. Ok. Ahora, ya a modo de conclusión, nos gustaría que quizás si alguno de sus estudiantes tiene la posibilidad de hacer un proyecto, vemos en usted quizás esa puerta para buscar alguna asesoría. Entonces, hacer la invitación quizás a los estudiantes que están ahí interesados en contactarlo. Nada, cualquier alumno o chico, donde sea que esté o quiera que, no, que algo se cine, quiera que le aconseje, le asesore, yo dispuesto, ¿no? Encantadísimo. Sí. Ahora, sus redes sociales para de repente quiera Bueno, promocionarlo. en mi Facebook, bueno, en Instagram, que es donde últimamente estoy más
publicando es alejandro.machacuay. Alejandro Así me Punto buscan. Sí. Ujú. Ok, muchísimas gracias, profesor, por su tiempo y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este episodio. Gracias a todos y bueno, no me queda más que despedirme, recordarles que estamos a través del 830 AM, nos pueden escuchar en Otusco, Julcán, Granascope, Trujillo y Viruy y también nos pueden ver en televisión a través del 3.3 HD. Gracias a todos por su sintonía. Este ha sido un episodio más. Hasta luego. Hasta luego, profesor.